Buenas noches, hermanos. Vamos entonces a compartir juntos la meditación en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Eh, Vamos a ir directamente al texto y vamos a ir compartiendo a través de él lo que el Señor tiene para eh, que nosotros meditemos en su palabra. Leemos en los primeros versículos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no han venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala, y se lo llevaron. Cuando maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Esta primera parte, conocemos que este pasaje tiene este capítulo, dos principales sucesos que vamos a compartir. Este primer pasaje que encontramos, hay una característica notable que luego se desvanece en el Evangelio de Juan. Hemos visto en capítulo 1 que hay una pequeña observación sobre los tiempos, sobre cuándo ocurría cada cosa. Y aquí encontramos nuevamente otra característica de descripción de tiempos, algo que Juan luego va a perder a lo largo de su capítulo. Es una de las pocas referencias como haciendo un especial hincapié en algo que Juan quiere destacar. Sabemos que Juan era en la profundidad del Evangelio de Juan, la singularidad del Evangelio de Juan nos hace pensar en justamente estos detalles que pasarían quizás desapercibidos en otro evangelio como el de Lucas, pero en el caso de Juan es algo que nos llama la atención. Es, como dice aquí más adelante, el principio de señales, este primer milagro que solamente el Evangelio de Juan contempla. Vemos que el Señor realizó una gran cantidad de milagros. En los otros evangelios encontramos no menos de una decena. Es más, en el evangelio de Marcos y de Mateo hay 21 milagros, en el de Lucas hay 19, pero en el evangelio de Juan solamente hay 7. Hay 7 que él denomina señales. Em, y que también hay una eh, importante declaración a lo largo del Evangelio de Juan sobre 7 identificaciones que el Señor tiene, los 7 yo soy. El Evangelio de Juan es un evangelio con una cantidad de detalles para enfatizar justamente en lo que el Señor quería decir, que mostrar al Señor de una manera particular. Entonces, esta es la primera señal, no un milagro simplemente como un despliegue de la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, sino la señal como un milagro con un mensaje detrás, con un objetivo de marcar una determinada enseñanza que ese milagro tenía. Y nos encontramos aquí justamente con estas bodas que nos dan a relucir algunos detalles, como por ejemplo, eh, todo pareciese indicar que era eh, no solamente cercanos, conocidos, sino hasta da a entender una cierta familiaridad, por lo menos con María, porque habla aquí que ella estaba eh, en en el evento, y no solamente que estaba en el evento, sino que estaba al tanto de lo que estaba pasando en el evento. A ese evento que habían sido invitados Jesús con sus discípulos, que todavía no eran todos los discípulos que él habría de reunir, porque como hemos visto en estos pocos días,
solamente hemos escuchado, hemos visto, y a través del relato bíblico de los otros evangelios vemos que aún no se había formado el grupo definitivo. Seguramente en este grupo estarían Simón, Andrés, eh, estaría Felipe, quizás también Natanael. En una localidad cercana de donde ellos habían estado, en Cana, y sucede que se encuentran con una situación absolutamente irregular y extraordinaria. Una boda que representaba un evento trascendental, no solamente para los novios, sino para las familias. Era un evento que se planificaba, se preparaba con mucha antelación, como vemos en otras parábolas del Señor, haciendo referencia a las bodas del rey, por ejemplo. El evento se ve en vías de pasar a ser un escándalo sobre todo para el novio, que era el encargado de la preparación y la recepción de todos los invitados, porque dice que faltaba el vino. Y en este pasaje nos llama la atención esta situación tan particular. ¿Cómo podía ser que un evento con tanta preparación y previsión, con tanto tiempo y tan trascendente, pudiese ocurrir algo tan catastrófico? Se habían quedado completamente sin él. ¿Qué había pasado? Había habido una falta de previsión, había habido un cierto optimismo sobre eh, la cantidad de vida que se tenía. Capaz que se había sido conservador, había habido una cierta mezquindad, no lo sabemos. Lo cierto es que era una verdadera calamidad lo que estaba por ocurrir y este casamiento iba a ser recordado eh, justamente por la falta. Si hay algo que ha sido durante mucho tiempo, para muchas personas que lo han tenido que vivir, cuando un casamiento, los servicios de comida no son lo esperado, no se recuerda tanto el evento por la alegría de compartir con los novios, sino lo que había pasado. La falta de vida, falta de comida. Y en aquellos tiempos era aún peor. Era una situación desastrosa y una situación de la cual este hombre no tenía forma de evitar las consecuencias. Y nosotros también, en muchas veces en nuestra vida lo vemos y ha sido consecuencia del pecado. Por nuestras malas decisiones podemos llegar a una situación de donde no retorno, donde las consecuencias son inevitables, es imposible resolverlo. Y solamente en la voluntad del Señor podemos confiar y lograr resolver esa situación. Sin duda, la más terrible es la desobediencia que hemos cometido a dar la espalda a Dios y decidir por nuestra cuenta, nuestra propia existencia y con eso conlleva el castigo de nuestra conducta que nosotros no podemos resolver y con una absoluta vergüenza y castigo para nosotros si no es a través de la obra del Señor. Es como vemos el novio del responsable y lo vemos justamente también en los relatos de las 10 vírgenes, en el relato de las bodas del rey. Y lo cierto es que en ese momento, aun cuando el Señor aún no había hecho ningún milagro, porque vemos que claramente lo especifica Juan, María, que en todo el Evangelio de Juan es siempre mencionada como la madre de Jesús, viene a él a contarle la situación. No sería raro que fuese así porque pensemos que María, por lo que podemos entender las Escrituras, ya se apoyaba en el Señor Jesús ante la muy probable falta de José en el hogar. Era, por así decirlo, hombre de la casa y en donde ella se apoyaba para el día a día. Recordemos también que el Señor, su profesión debía ser de carpintero y tenía sin duda una gran capacidad de inventiva para resolver los problemas. Y María le plantea en su natural, aún sabiendo de su persona, esta situación. Y nos encontramos con esta respuesta tan particular que el Señor le da ante esta novedad. Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Y el texto no nos permite conocer el énfasis o el tono de las palabras del Señor. Lo que sí podemos inferir es que este término señora no era un término despectivo, no era un término de menosprecio, primero porque no sería en- de ninguna manera la forma que el Señor habría de dirigirse a su madre, pero sin duda es una expresión que a lo largo del tiempo ha tenido muchos significados y debates. Lo cierto es que el Señor, a partir de este, como vemos aquí, que era el comienzo de su ministerio, Él le hace notar que sin duda alguna a partir de ahora las cosas no serían igual, que habría un cambio porque aún no había llegado su hora, como dice aquí. Eh, y este término de la hora también es una expresión que encontramos numerosas veces en Juan, haciendo justamente referencia a un cambio, a un momento, a momentos trascendentales donde hay un cambio de paradigma. Lo encontramos en el Juan 4, cuando el Señor le habla a la mujer samaritana de esa hora donde se habría de adorar no en un lugar físico, y no es lo que buscaba Dios, un lugar físico y rutinas, sino, o liturgias, sino justamente de verdad y de espíritu. En el Juan capítulo 5, habla de un momento trascendental donde justamente dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que oyeren vivirán. O también esos momentos trascendentales, que el principal de todos, que era la obra de Cristo en la cruz, cuando en el Evangelio, en el capítulo 7, habla de cuando quisieron prenderle, no, ninguno le había llamado porque aún no había llegado su hora. Lo mismo ocurre en el Evangelio 7, en el capítulo 7 y el capítulo 8. Es ahora que el Señor explica o expresa a través de el Evangelio en el capítulo, en Juan 11, en Juan 12, cuando dice justamente que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. O cuando él mismo dice, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto ha llegado esta hora. El Señor estaba hablando de que su comienzo de su camino hacia la cruz había comenzado. Esa hora definitiva donde el Señor habría de llevar a cabo el plan por el cual él había venido a la tierra. En este milagro también nos encontramos con algunas características, algunos detalles para reflexionar, como el hecho de que por esta transformación milagrosa de este agua, el mundo lo toma a veces en forma socarrona, lo toma de una manera irreverente. Nosotros, aún siendo hijos de Dios, también a veces malinterpretamos las intenciones del Señor por nuestra falta de conocimiento y nuestra falta de comunión con Él. El mundo, evidentemente, como sabemos, no tiene la mente de Cristo y tiene los valores totalmente cambiados. ¿Sí? Vamos a ver justamente algo más al respecto. Pero también es un llamado de atención para nosotros eh, en las muchas veces que nosotros también no sabemos interpretar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Habla allí justamente de estas vasijas que el Señor, atendiendo al pedido, porque evidentemente María aun esta respuesta la había comprendido, sabiendo que el Señor habría de obrar. Ella desconocía que era lo que el Señor sería capaz de hacer. Aún como dice aquí, no había obrado ningún milagro. Sin embargo, ella va a los sirvientes y dice, aquel hombre probablemente les vaya a decir algo. Ustedes háganle caso. Todo parecía indicar que justamente María tenía una cierta autoridad, cierta ascendencia, era conocida por aquellos sirvientes, porque recordemos, en aquella época una mujer para dar una orden evidentemente tenía que haber tenido algún tipo de autoridad impartida por parte de esta casa, de este novio, de esta familia que se había reunido para la celebración de la boda. Y el Señor se acerca y toma de esas eh, le hace tomar a aquellos sirvientes de aquellas tinajas que habían sido
eh, habían sido preparadas para la limpieza, que como podemos leer en otros, o hemos ya leído en otros evangelios, habían llegado a ser una tradición mayor que el espíritu que ellas tenían para la purificación. El Señor les indica que la llenen, unas tinajas que tendrían en el orden entre los 80 y 120 litros, así que estamos hablando de una cantidad importante de líquido que ellos tuvieron que utilizar. No sería raro que esas tinajas estuviesen vacías, habiendo sido usados justamente por los propios judíos para prepararse, purificarse para la fiesta que estaban allí presentes. Recordemos, como dice en, en Marcos, que si no se limpiaban exhaustivamente, no comían. Quizás no eran tan extremistas como los fariseos, pero sin duda tenían parte de esa costumbre. Lo cierto es que esas tinajas muy probablemente estuviesen vacías y cupieron ellas más de 500 o 600 litros de vino. Y el Señor, ya que se llenaron hasta arriba, y el Señor indica que le lleven al maestresala, aquel hombre encargado, en el cual el novio había delegado la administración y el orden de toda esa fiesta, y que seguramente estaba al tanto de la situación y estaría tan o más preocupado que el novio. El novio probablemente que aún no se hubiese enterado de lo que estaba ocurriendo. Lo cierto es que él finalmente recibe eso, esa prueba, prueba el vino y les pregunta seguramente le ha preguntado a los, este, a los sirvientes si había más de aquel vino, o sea, si hiciera solamente una muestra. Y al ellos enterarse, al él enterarse, luego dice que no lo sabía de dónde era, pero evidentemente se enteró que había suficiente de eso. Se acerca al novio y le dice: todo hombre sirve primeramente buen vino y luego el inferior. Y en el caso que estamos viviendo acá, es todo lo contrario. Has reservado no el mejor vino, sino que no nos debe quedar la menor duda de haber sido el más extraordinario vino que ese maestresala habrá probado. Sin tampoco podemos dudar que habrá sido de la calidad que hoy por hoy también sería absolutamente destacado. Lo cierto es que el buen vino fue al final, al contrario de lo que ellos esperaban, al contrario justamente de lo que el mundo hace. Dios justamente tiene modos de obrar que son absolutamente opuestos a lo que el mundo en general hace. Los parámetros de Dios son contrarios a lo que nosotros hacemos. El pecado nos promete, nos atrae, pero sus consecuencias son definitivas y catastróficas. El Señor, por el contrario, siempre nos da lo mejor hacia el final. El Señor es el que finalmente nos resuelve aquellos problemas que nosotros, cuando nos acercamos a Él y obedecemos, podemos tener. Y también de mencionar esta frase que encontramos en el capítulo 2 versículo 11, donde dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Este era el primero de las señales que el Señor habría de dar para manifestar su persona, lo cual quita toda autoridad a cualquier tipo de leyenda o fantasía que habitualmente se escucha sobre las eh, distintas manifestaciones milagrosas o extraordinarias que el Señor hacía durante su niñez y adolescencia. Eso nos habla justamente de algo que no debemos nunca perder de vista. Cuando desconocemos las Escrituras, cuando no nos dedicamos a leer y estudiar las Escrituras, somos presa fácil del engaño. Somos presa fácil de las expresiones eh, ampulosas, atractivas a los ojos, aquello que nos mueve a lo sensual, aquello que nos aleja de lo realmente espiritual, como puede ser estas enseñanzas que justamente se desvían de la palabra de Dios. Qué importante es, como podemos ver a partir de esto,
sencillamente en esta primera experiencia, el saber que el Señor obra muchas veces al revés de lo que nosotros esperamos. Que el Señor justamente puede ser capaz de resolver lo que nosotros no podemos resolver cuando nos acercamos a Él. Cuando justamente la hacemos como el Señor indica acá, obedecemos, hacemos todo lo que Él dice que hagamos. Lo cierto es que luego de esta fiesta, a los pocos días sube a, a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y nos encontramos en esta ocasión con la reacción del Señor al entrar al templo. La práctica que estaba el Señor condenando era algo habitual en aquellos tiempos, lamentablemente, donde el sacerdocio, los fariseos, de toda circunstancia, hacían una excusa para que los peregrinos tuviesen que comprar los animales según eh, según la conveniencia de de los sacerdotes, pagasen los impuestos con las monedas según los sacerdotes, donde lejos ellos de buscar el honrar a Dios, buscaban su beneficio material. Y debemos destacar que el Señor hace dos veces este tipo de, de acción, que nos parece hasta un poco eh, contraproducente, ¿no? Contraria a la imagen que al Señor vemos, lo cual nos debe llamar a la reflexión sobre el poco a veces conocimiento o conciencia que tenemos de la persona y de la santidad de Dios y del Señor Jesús. Em, Como dice este relato, los propios discípulos que recién empezaban a conocerlo, en esos mismos momentos hicieron esa relación con el pasaje de Salmos. Apenas hacía unos pocos meses, unos pocos días que lo estaban con él, y sin embargo su forma de actuar y su forma de reaccionar los hizo recordar el pasaje de los Salmos donde hablaba justamente de la eh, preocupación, del compromiso, de la sensibilidad que tenía el poeta y el Señor, en este caso, ante la santidad y la seriedad de la obra que representaba el lugar, que representaba el templo. Estas limpiezas, como muchas veces ha habido algunos estudiosos que han querido hacerlo una sola, pero debemos destacar que se diferencian en varios aspectos. Sobre todo hay un aspecto que es que solamente en el relato de Juan nos habla que el Señor se hizo un azote. Probablemente no con el objetivo de herir ni lastimar a alguna persona, sino justamente al sonido que provocaría ese azote, ese látigo, los animales se dispersarían, como una señal también de autoridad, como una señal de fuerza, que no vemos en los relatos de Mateo, de Marcos o de Lucas, que ocurren más hacia el final, en la última ocasión que el Señor, unas últimas ocasiones que visita el templo, y que sin duda si hubiese sido así, Lucas, con el detalle que menciona en sus escrituras, habría hecho notar que el Señor se había hecho de este instrumento. Esto nos hace ver que esta primera ocasión donde ellos preguntan por la autoridad, en los otros evangelios no se presenta esta discusión. Ellos ya reconocían la autoridad que el Señor tenía. Y esto nos habla de que evidentemente ellos daban cuenta que estaban haciendo lo incorrecto, pero reincidían en eso. Lo cual también nos llama a nosotros a la reflexión de cuántas veces nosotros también nos descuidamos
en nuestra vida diaria, en nuestro andar diario, y con qué facilidad el Señor puede señalarnos a través de su escritura y a través de la oración y de la comunión, que hemos vuelto a darle el lugar que no merecen a las condiciones que el Señor quiere quitar de nuestra vida. Encontramos también entonces este pasaje, como decimos, que luego de esto, luego que justamente el Señor le presenta este escenario, el Señor ante la exigencia de señales, ya que Él no había aún hecho muchas, de qué autoridad ellos tenían, el Señor les menciona que si ellos derribasen el templo, como sabemos que se referían a su cuerpo, Él lo levantaría. Y con ellos mismos destacaban, este era el evento por excelencia para demostrar la autoridad que el Señor tenía. Porque si hay algo que podemos estar seguros de que lo que evidencia la autoridad y la deidad del Señor es justamente su muerte y su resurrección. Habíamos visto recién que su objetivo era llegar a la cruz, pero el pináculo de su obra era su resurrección que habría de realizar luego de 3 días, como él mismo profetizaba en esta ocasión. Y lo cierto es que, estando en Jerusalén, vemos en el versículo 23, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y este también es un pasaje que nos llama a la reflexión sobre varios aspectos de la conducta y de la reacción de las personas. El Señor hacía esas manifestaciones demostrando quién era. Y muchos, como vemos más adelante en otros como hemos leído en otros pasajes, se acercaban a él por la curiosidad, por sacar algún beneficio, por el simple espectáculo o la ventaja económica. Y el Señor, y lo seguían, pero el Señor conocía realmente cuál era la intención de su corazón. Y lo mismo pasa hoy en día. Por un lado vemos a aquellos que aunque ven señales, de ninguna manera creen en él. Y por el otro vemos a aquellos que buscan señales para obtener un beneficio. Al mismo tiempo que hay otros, como el caso que apenas vemos a continuación, que es Nicodemo, que reconocen que esas señales indicaban que era un hombre de Dios. Y justamente también es lo que nos dice el Evangelio de Juan cuando termina, que todo eso que el Señor había hecho era para demostrar que Él era el Hijo de Dios y que Él había venido justamente para que tengamos vida en su nombre. Y que muchas otras cosas Él hizo y que Juan hace una imagen, una figura, una hipérbole, diciendo, no entraría en el mundo todas las cosas todos los libros que se habrían de escribir para escribir lo que el Señor hace, pero tampoco son necesarios, porque sabemos que aún aquellos que reniegan del Señor, no hay evidencia que los pueda convencer de la persona y de la obra del Señor. Y aquellos que hemos creído, lo que el Señor ha permitido que conozcamos ha sido suficiente. El Señor mismo le dijo a Tomás que somos bienaventurados, porque aún viendo mucho menos que lo que vio Tomás, o conociendo mucho menos, hemos podido llegar a la conclusión de que el Señor vino a morir por nosotros en la cruz, a tomar el lugar que nosotros merecíamos y a través de él recibir el perdón de nuestros pecados. Que a través de estas primeras señales, vamos a ver que a través del Evangelio de Juan, que son 7, como 7 también Juan destaca las identificaciones que el Señor hace, nos llame a justamente eh, buscar conocerle cada día más para
poder apoyarnos en Él, poder confiar en Él, tener la certeza de que Él conoce nuestro corazón, de que Él conoce nuestra necesidad y que va a obrar en el momento y en el lugar adecuado para nuestra bendición. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guíe a poder hacer esto, que podamos arrepentidos acercarnos a Él para reconocer las muchas veces que obramos en forma errónea, poniendo las cosas en el orden equivocado y que luego el Señor tiene que enderezar para nuestra bendición. Que el Señor nos bendiga para poder hacer en nuestra vida realidad el hecho de reconocerle que Él es nuestro Salvador y que es el proveedor de todo cuanto tenemos, aun cuando pareciese que no fuese así. Que el Señor nos bendiga.